Buenas noches con todos los presentes. El día de hoy vamos a ver lo que es el módulo número 2, la segunda parte de este módulo, que más que todo viene a ser como un refuerzo del módulo uno, que ya vamos a poner en práctica lo que es en la parte, en la fecha del día 18 del próximo mes, donde vamos a poner vamos a tener otra práctica más presencialmente. Entonces, el día de hoy vamos a ver las técnicas de cortes ecográficos abdominales. ¿Qué otras técnicas más existen? ¿Qué otros tipos de patologías o qué escalas podemos utilizar en la parte abdominal? En el módulo uno vimos la parte básica o fundamental de cada órgano que podemos evaluarlos con respecto a la pared gástrica, con respecto a la vesícula, con respecto al páncreas, hígado, lo que son riñones, lo que es vejiga, lo que es próstata, pues, ¿no? Entonces, conocimos lo básico, lo necesario como para poder realizar una ecografía en primer nivel y eso lo pusimos en práctica el día que él se desarrolló presencialmente. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un refuerzo de esta parte. eh, Agregando unos nuevos conceptos a lo ya expuesto en algún momento, como también profundizar en ciertos tipos de patologías. En esta imagen podemos ver las posiciones que adopta el traductor convexo en la ecografía abdominal. Son las principales formas de poder colocar lo que es el traductor en el abdomen para poder obtener imágenes según lo que uno necesite. En la parte superior izquierda podemos ver las imágenes que son para evaluar lo que es pared gástrica, lo que es para evaluar lo que es páncreas y lo que es vesícula. Y así vamos descendiendo. En la parte inferior ya podemos encontrar las imágenes donde podemos evaluar lo que son los riñones de ambos lados y también podemos evaluar lo que es vejiga y lo que es próstata. Entonces, dentro de los órganos que evaluamos en la parte abdominal y los órganos más importantes, uno de los órganos más importantes que lo utilizamos mucho en la parte de la ecografía para poder diagnosticar ciertas molestias que tiene nuestro paciente o orientarlos a una cierta patología que podemos estar sospechando es el hígado, pues, ¿no? Ecográficamente existen diferentes divisiones que lo podemos realizar. Una de ellas es la que se divide en lóbulos, en lóbulo derecho, lóbulo izquierdo y lóbulo caudado, como podemos apreciarlos en la imagen. Asimismo, el lado derecho y el lado izquierdo están separados propiamente por el ligamento falciforme y el lóbulo caudado se sitúa entre el borde hepático superior y el ligamento falciforme, asimismo correspondiente a la vena porta y a la vena cava inferior, como podemos apreciar. Entonces, esta es una de las divisiones del hígado que lo podemos utilizar para ubicar topográficamente alguna lesión que se pueda encontrar dentro de este mismo órgano, para hacer una descripción de la ubicación más exacta o precisa en donde se encuentra esta lesión propiamente dicha, pues, ¿no? Otra de las divisiones son la de los cuadrantes o los lóbulos que se pueden dividir o se subdividir. Estos se van a dividir mediante una serie de números que ya tienen estipulados mediante en el año 1957, donde se estipuló este orden que deberían tener cada una de estas divisiones anatómicas, ¿no? Esto se hizo con la finalidad, uno, de realizar procedimientos quirúrgicos, dos, para ubicar topográficamente ciertos tipos de lesiones que pueden estar presentes dentro del hígado y dentro de ellos la ecografía, donde podemos utilizarlos para poder tener esta división topográfica y tener una ubicación de manera más adecuada. Como lo ven en la imagen, es la forma como se divide. Tiene una distribución del lado izquierdo al lado derecho que va circulando desde la parte inferior hacia la parte superior. Entonces, esto nos va a ayudar bastante a nosotros al momento de realizar la ecografía para poder diagnosticar y colocar la ubicación precisa de una masa o quiste o alguna otra anomalía que encontremos en la ecografía. Entonces, como ya sabemos, en la primera clase vimos el tema del hígado, cómo podemos medir. Entonces, el hígado, por lo general, es un órgano que está contiguo con el riñón derecho, donde vamos a evaluar tanto su tema de la ecogenicidad, la posición con respecto al riñón, evaluar el espacio hepatorrenal, si hay líquido o no hay líquido. Pero más allá de eso, también tenemos que evaluar
conforme los cuadrantes o los segmentos que se mencionaron anteriormente. Eso es con la finalidad de poder encontrar ciertos tipos de patologías o afectaciones en el sistema vascular que puede estar dándose dentro del hígado. Entonces, en la imagen que podemos ver acá, en el lado izquierdo, vamos a ver que esta imagen es la imagen típica que siempre realizamos nosotros para medir lo que es la altura hepática, que no debe exceder más de los 15 centímetros o los 150 milímetros. Pasando ese valor ya estamos hablando de una hepatomegalia. Pero eso es considerable de acuerdo a la edad del paciente, como también a las patologías que presenta el paciente previamente antes de realizar la ecografía. Entonces, con respecto a la vascularización hepática, que no se tocó en la primera clase, vamos a ver que existen tres sistemas vasculares. Entre los sistemas vasculares tenemos el sistema portal. Es uno de los sistemas muy importantes que se deben revisar cuando realizamos la ecografía hepática, ya que la vena porta suministra entre un 70 hasta un 75% del volumen de sangre que recibe propiamente el hígado, ¿no? Y el 50 al 60% del oxígeno que reciben los hepatocitos previamente previene de este mismo sistema. Entonces es muy importante ver si tienen alguna patología que puede estar dándose dentro de ellos. Este sistema se origina por la confluencia de ciertas venas, de la vena esplénica y la vena mesentérica superior. Por lo general, el calibre que se tiene que medir tiene un promedio de 11 hasta 12 milímetros, observándose ciertos tipos de pacientes que pueden llegar hasta 12,5, 12,8, pero ya cuando supera los 13 milímetros estamos asociando un diagnóstico de hipertensión portal. Las ramas portales se encuentran adyacentes a las ramas de la arteria hepática y los conductos biliares formando lo que es la triada portal, que va englomerada dentro de una vaina propiamente de colágeno. Esto es muy importante conocerlo porque en algún momento vamos a hablar de un signo de Mickey Mouse, que es muy importante en el tema de la vascularización hepática para identificar propiamente lo que es el coledococcus, ¿no? El otro sistema que tenemos es el sistema suprahepático. Este sistema se origina directamente de la vertiente anterior de la vena cava inferior, justamente por debajo de lo que es del diafragma. Esto forma o lo que es una distribución de una vena porta en venas supraepáticas, que en la ecografía es la triada portal, que tiene unas paredes hiperecogénicas propiamente, y las venas supraepáticas carecen de un límite hiperecogénico, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos quiere mencionar? Este es un signo muy importante que lo vamos a encontrar siempre cuando realizamos nosotros la ecografía de hígado, es la pata de ganso. Esta simulación de esta imagen que vemos de manera con, con un punto de partida y tres salidas, siempre lo vamos a apreciar, donde vamos a ver las venas suprahepáticas izquierda, la derecha y la línea y la parte media que nacen desde la cava inferior. Entonces, esta imagen va a ser importante porque nos va a ayudar a nosotros a conocer la distribución de cada uno de los segmentos hepáticos, para poder así ubicar correctamente lo que es una patología que pueda haber dentro del hígado. Otro de los sistemas, el tercer sistema, es el sistema arterial, que está constituido por la arteria hepática. La arteria hepática común nace propiamente del tronco celíaco, ¿no? Y se sitúa adyacente a lo que es la vena porta y al conducto biliar, principalmente formando lo que es la tríada portal nuevamente. De la arteria hepática común nace lo que es la arteria hepática derecha y la izquierda. Eso lo podemos nosotros visualizar cuando activamos el color Doppler, eh, con la finalidad de poder obtener una imagen si es que es una arteria o es una vena o también es algún conducto de la vía biliar. Entonces eso va a poder diferenciarse con el color Doppler, pues, ¿no? Las fisuras y los ligamentos que se pueden apreciar dentro de la ecografía abdominal, propiamente hablando del hígado, son las fisuras del lóbulo principal. Eso es lo que separa el lóbulo hepático derecho del izquierdo, que se va a extender de forma variable entre el hilio hepático y el cuello de la vesícula biliar, pues, ¿no? Como podemos apreciar en la imagen. Este ligamento es muy importante porque nos ayuda también a diferenciar o clasificar topográficamente dentro de la ecografía para poder ubicar ciertos tipos de anomalías que podemos encontrar dentro del libro.
Otro ligamento es el ligamento redondo, que es un cordón fibroso que se representa a los restos de la vena umbilical, ¿no? Que se va a extender desde el ombligo hasta la región anterior hepática. Asimismo, también tenemos otro de los ligamentos que podemos visualizar en ciertos tipos de ecografías cuando tenemos a más detalle, es el ligamento falciforme. Es un ligamento suspensorio del hígado que une a este con la cara anterior del abdomen, ¿no? Es un poco difícil de ubicar, pero en ciertas tipos de ecografías, sobre todo en los pacientes que están preparados previamente con un ayuno de 8 horas o de 6 horas, podemos llegar a apreciar estas imágenes. También tenemos lo que es la cintilla del ligamento venoso de Arancio, también conocido como el ligamento venoso de la porta. Este es el resto del conducto venoso fetal. Como lo podemos apreciar en la imagen, también podemos visualizarlos en las ecografías, sobre todo cuando son pacientes delgados, ¿no? Nos ayuda bastante a visualizar eh, este tipo de imágenes y como también para poder ubicar contiguamente qué patologías podemos encontrar en esta zona. Dentro del hígado podemos encontrar diferentes tipos de patologías que se pueden desarrollar, desde cuadros agudos hasta cuadros más complejos. Lo más común que podemos diagnosticar, lo que es en primer nivel dentro de la ecografía básica que realizamos, es la esteatosis hepática, pues, ¿no? La esteatosis hepática, más que todo, es una afectación que se da de manera difusa, lo que es en el parénquima hepático, que resulta este, en afectación en todos los segmentos propiamente dichos y asimismo esto se tiene que comparar con la ecogenicidad del riñón como se mencionó en algún momento. Entonces para la mente también suele existir lo que es un aumento propiamente del tamaño del hígado, pero eso va a ser considerable de acuerdo a grado de esteatosis hepática que vamos a encontrar. Asimismo, hay una afectación del tamaño, del parénquima, ecográficamente, y también tenemos que ver de la visualización de lo que es el diafragma porque eso a nosotros nos va a indicar qué tan severa es la esteatosis hepática. Entonces, en esta imagen podemos visualizar diferentes grados de la esteatosis hepática con afectaciones entre un mayor y menor porcentaje. Asimismo, también podemos visualizar cambios en las paredes de los vasos sanguíneos propiamente del hígado que se pueden afectar propiamente por esta patología de la esteatosis hepática. Entonces, estas imágenes son variables que podemos apreciar en diferentes grados. Asimismo, también existen grados de esteatosis hepática o en ciertos tipos de pacientes que se afectan por lóbulos, pero es bien raro, mayormente es difuso de la afectación, pero sí va a haber momentos de pacientes que hay afectaciones de ciertos tipos, nomás de segmentos del paciente, pero es importante nosotros diferenciar que si estamos hablando de una esteatosis hepática o de alguna otra patología, como por ejemplo puede ser una metástasis, ¿no? Que se puede estar presentando en algún paciente por algún cáncer subyacente que esté desarrollando. Dentro de otras patologías que podemos encontrar o afectaciones propiamente del hígado es la hepatitis aguda. La hepatitis aguda, por lo general, si realizamos una ecografía, no va a haber afectación, no va a haber hallazgos muy importantes, pero sí puede haber en ciertos tipos de pacientes que la ecogenicidad puede estar ligeramente aumentada. Hay otros pacientes que presentan una hepatomegalia o la vesícula biliar con paredes ligeramente engrosadas. Asimismo, se pueden apreciar lo que son adenopatías biliares de características inflamatorias. Es muy frecuente observar si es lo que es la hepatomegalia, ¿no? En ciertos pacientes que presentarían alguna afectación, sobre todo en los cuadros más severos. Dentro de la hepatitis crónica podemos encontrar lo que son cambios en la ecogenicidad y en los contornos que van desde el hígado, desde un aspecto propiamente puede ir de lo normal hasta unos cambios más graves que pueden o visualizarse, tipo lo que es una cirrosis hepática, ¿no? Con una actividad propiamente de la hepatitis que se está dando. Dentro de la cirrosis hepática suelen existir un aumento propiamente de grosor en el patrón de los ecos, propiamente del parénquima, ¿no? Dándole que es un hígado con un aspecto punteado o moteado, que es típico de la ecografía de la cirrosis hepática. La estructura hepática en la cirrosis suele afectarse o suele ofrecer un aspecto general tosco, o sea, bien marcado se notan ese tipo de ecografías, así como también los contornos del hígado pueden ser irregulares en ciertos pacientes, así también se puede apreciar hipertrofia, sobre todo de lo que es el lóbulo caudado o la recanalización de la vena umbilical. También se asocia en la cirrosis hepática lo que es la esplenomegalia.
Asimismo, ciertos grados de la cirrosis también nos presenta lo que es una citis, ¿no? De mayor o menor grado. Y esto va en función a la evolución propiamente de esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos imágenes de una cirrosis que es marcada, que ya está asociada con presencia de líquido. O sea, tiene ascitis este paciente porque en el espacio hepatorrenal vemos esta franja oscura o hipoecogénica que es compatible con líquido. Asimismo, podemos ver los bordes irregulares que presenta el hígado con afectación propiamente de su parénquima, ¿no? Con formas, cambios en la ecogenicidad o heterogéneo en su parénquima del hígado, que es característico de lo que es una cirrosis hepática. Asimismo, aquí tenemos otras imágenes donde podemos ver afectación propiamente de patrones moteados en el parénquima hepático con pérdida de la funcionalidad de ciertas áreas del hígado, ¿no? Así como también vemos dilatación propiamente del sistema o de la parte vascular del hígado, que se ve una dilatación marcada que si nosotros medimos, de hecho que esto va a medir más de 13 milímetros. Asimismo, hablamos de la metástasis hepáticas, que son patologías difusas que afectan en todos los segmentos propiamente del hígado. ¿Son frecuentes? Sí, sobre todo en los procesos inflamatorios malignos, ¿no? Que en los procesos malignos de origen hematológico. Ecográficamente sí se observa propiamente un aumento de difuso de la ecogenicidad hepática con un patrón de aspecto irregular que es simétrico o similar a lo que es una cirrosis, pero eso es muy importante tener el cuadro clínico del paciente previamente para poder nosotros orientarnos con mayor precisión a qué tipo de ecografía o qué hallazgos podemos encontrar. Es frecuente observar lo que son las microcalcificaciones no lo vamos a observar lo que es en la cirrosis propiamente y esto genera una sombra acústica distal similar a lo que se observa en la esteatosis hepática, pues, ¿no? Entonces vemos que es un patrón moteado similar también a lo que es la cirrosis propiamente, pero vamos a ver puntos de calcificaciones con bordes irregulares, con pérdida del contorno propiamente del hígado, que eso es una afectación que se da propiamente de una metástasis hepática. Dentro de las alteraciones focales podemos ver alteraciones focales anecogénicas como lesiones quísticas que pueden estar presentando ciertos tipos de ecos que se pueden presentar y nos ayudan a diferenciarlos, ¿no? Entre las alteraciones focales hipoecogénicas, por lo general siempre vamos a encontrar los abscesos, los quistes, las trombosis portales, los hemangiomas o ciertos tipos de metástasis que se pueden dar en el hígado. Dentro de las alteraciones focales isoecogénicas, que conservan una cierta ecogenicidad, pero que se delimitan por un cierto borde, vamos a hablar de la hiperplasia nodular focal o la metástasis que también se da en ciertos tipos de pacientes. Y las alteraciones focales hiperecogénicas se da lo que son las calcificaciones, pues las calcificaciones, los hematomas o ligamento redondo que también lo podemos apreciar, así como también ciertos tipos de hepatocarcinomas. Es importante nosotros conocer que ciertas alteraciones focales anecogénicas o lesiones quísticas del hígado son sin duda lo más importante o lo más frecuente que encontramos dentro de esta evaluación del órgano cuando del grupo de las patologías benignas y estas pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas, ¿no? Ciertos pacientes son únicas o también pueden ser múltiples. Y la principal característica ecográfica es que esas lesiones son anecogénicas, pero con bordes lisos y bien definidos, como podemos apreciar lo que es en la imagen. Generalmente, las formas siempre son redondeadas y presentan un refuerzo posterior. Los quistes hidatíricos también se puede visualizar en la ecografía cuando nosotros realizamos. Suelen presentarse como una lesión poliquística o encapsulada, como podemos apreciar en la imagen, con muchos tabiques en ciertos tipos de pacientes o con calcificaciones. Su pared suele ser ecogénica, como lo visualizamos en la imagen, y entre las ciertas alteraciones focales pueden presentarse como hipoecogénicas, ¿no? Cabe destacar que ciertas áreas hipoecogénicas adyacentes a la vesícula biliar se observan con una frecuencia con una esteatosis hepática difusa.
y esto es conocido como el área de respeto, pues, ¿no? Entonces es importante diferenciarlo desde los quistes simples que podemos ver en esta imagen a comparar con los quistes hidatídicos que tienen ciertas características ecográficas que nos van a ayudar a diferenciarlo y a llegar a un diagnóstico más preciso. Otra de las patologías que podemos encontrar son los abscesos hepáticos, que suelen tener un patrón heterogéneo. No hay una ecogenicidad determinada para este tipo de patologías, pero es frecuente que tengan un predominio de áreas hipoecogénicas, ¿no? Sus bordes suelen ser irregulares, a diferencia que los anteriores sí eran regulares, un poco en cierta medida definidos, y son difíciles de diferenciar ecográficamente de las lesiones metastásicas del hígado, como podemos visualizar, porque también nos da ese patrón moteado que tienen lo que son las metástasis. Dentro de la metástasis hepática, esto va a ser muy importante en nosotros realizar este tipo de patologías en los pacientes que no cuentan con los medios económicos para que se puedan realizar estudios más completos o que se encuentran en la sierra donde no pueden viajar y para ver si es que hay una afectación propiamente ya de algún otro órgano de la cual se está afectando por algún cáncer que se esté desarrollando, ¿no? Cabe destacar que es importante que el 70% de los casos suelen ser mayormente hipoecogénicos, ¿no? Pero tienen ciertas predominancias o dependiendo la área donde se está afectando, el lóbulo que se está afectando para dar esa característica ecográfica, ¿no? Asimismo, las alteraciones focales isoecogénicas, por ejemplo, lo que es la hiperplasia nodular focal o las metástasis, son alteraciones que van a tener un patrón difuso heterogéneo que no nos van a dar un patrón típico como para buscarlo siempre en las ecografías. Y esto va a ser lo que va a dificultar su diagnóstico. Entonces, siempre tenemos que diferenciar estas patologías o estas alteraciones isocogénicas que se presentan en la ecografía entre lo que es benigno y lo que es maligno, con la finalidad de tener un tratamiento oportuno o una derivación eficaz a un hospital donde le corresponda su tratamiento. Entonces, este tipo de lesiones tienen que ser, siempre hay que considerarlo malignas hasta que se demuestre lo contrario, con la finalidad de tener abarcar mejor lo que es el diagnóstico y el tratamiento propiamente de este paciente. Así como podemos ver en las imágenes, esas afectaciones pueden ser desde una zona nada más, como que también puede ser en mayor cantidad de segmentos propiamente del hígado. Asimismo, como podemos ver en esta imagen, una calcificación, o sea, estamos viendo un lito dentro de la vesícula que está afectando la funcionalidad de este órgano, ¿no? Porque se encuentra en la parte inferior a nivel del cuello bloqueando. Sabemos que es un litro, es un cálculo porque tiene esta sombra que se está evidenciando. Y eso es lo que vemos propiamente en los cálculos en la vesícula. Asimismo, también puede haber cálculos propiamente dentro del parénquima hepático. Y aquí podemos ver en esta imagen y vemos ese refuerzo que tiene esa sombra que se está viendo propiamente en esta ecografía. Otro de los sistemas que se evalúan dentro de la parte de la ecografía abdominal es el sistema biliar, ¿no? El más importante, ya sabemos que es la vesícula, es un órgano que es frecuente, que se afecte. La causa más frecuente son los cálculos que encontramos, pues, ¿no? En este órgano. Entonces, nosotros tenemos que conocer ciertas variantes anatómicas que pueden darse en ciertos pacientes, así como también conocer lo que son las medidas por lo general en este tipo de pacientes. Uno de los criterios para hablar de colecistitis o de una afectación de un paciente que amerite un tratamiento de mayor complejidad es el grosor de la pared de la vesícula, ¿no? Que por lo general siempre tiene que ser menor a 4 milímetros. Cuando esta distancia aumenta o cuando supera los valores de 10 centímetros de longitud o del diámetro transverso de 3 a 4 centímetros, estamos hablando de una afectación de este órgano. Probablemente que tengamos un estancamiento de algún cálculo que esté afectando en ciertas áreas de la vía biliar y que requieran algún procedimiento invasivo o incluso ya terminen en una intervención quirúrgica. Dentro de las variantes anatómicas, vamos a ver que existen ciertos tipos que generan o presentan una sintomatología de una colecistitis aguda. Entonces, pero cuando realizamos la ecografía, es simplemente que tienen una variante anatómica, que su forma de la vesícula está generando que este tipo de sintomatología, como podemos ver acá.
en la forma de la vesícula, en la forma de un gorro. Entonces es frecuente encontrar este curvamiento que existe o una vesícula codada que se podría también encontrar. Vamos a ver que genera o simula una estrechez en esta parte inferior de la vesícula. Genera también dificultad para el vaciamiento propiamente de su contenido y esto se va a ver afectado este órgano y manifestándose mediante cuadro clínico similar de una colecistitis aguda, ¿no? Entonces, la vía biliar a veces es necesario que se cambien los cortes abdominales o las evaluaciones ecográficas, desde que se puede hacer en el área subcostal, como también se puede hacer la ecografía entre las costillas, sobre todo en las personas que son con sobrepeso. Entonces, variar la posición del ecógrafo o del traductor propiamente nos va a ayudar a tener una mejor calidad de imagen. Y esto también a nosotros nos va a ayudar a poder evaluar más completo, una evaluación más completa de la viabilidad. Y dentro de eso está lo que es el colédoco, que tenemos que evaluarlo nosotros y eso se va a encontrar a través del signo de Mickey Mouse. Que eso en la práctica lo visualizamos, en la segunda práctica que vamos a hacer nuevamente vamos a reforzar. ¿Y cómo podemos encontrar nosotros el colédoco? Una vez que ubicamos lo que es la arteria hepática, la porta y el colédoco que forman el signo del Mickey Mouse, creo que se cortó el Zoom, ya volveré a compartir ahora. Ya está. Entonces, es muy importante nosotros conocer la ubicación del colédoco ecográficamente, ya que eso nos va a determinar para ver si es que hay una patología como una coledocolitiasis, pues, ¿no? El colédoco se considera normal por lo general en un adulto entre 6 milímetros en promedio. Hay ciertos tipos de pacientes que tienen alguna patología de fondo que puede llegar hasta 12 milímetros y se puede considerar normal. Por eso es muy importante nosotros conocer la historia del paciente. Pero si vemos que es un cuadro agudo, que el paciente nunca ha presentado ninguna complicación o alguna afectación o alguna enfermedad que tenga, y ya pasando los 8 milímetros estamos considerando lo que es patológico, ¿no? Y en los pacientes colectomizados se considera normal hasta 10 milímetros. Asimismo, dentro de las evaluaciones de este órgano, eh, vamos a ver patologías muy frecuentes que pueden afectar directamente su funcionalidad. Una de ellas es la presencia de cálculos, la presencia de aire, lo que es en la pared propiamente de la vesícula, así como también la presencia de barro biliar. Esto de acá nos va a dar ciertos tipos de manifestaciones, como también cuadros clínicos que pueden empeorar con el pasar de las horas que necesiten una intervención quirúrgica. Dentro de las causas del engrosamiento de la pared de la vesícula se incluyen diversas causas. Dentro de las que están más frecuentes son la hepatitis aguda, la hepatitis crónica o propiamente la cirrosis, como también la citis por hipertensión portal o la insuficiencia cardíaca congestiva, así como también en los casos de la adicción por vía parenteral o los pacientes que tienen VIH o los pacientes que presentan cuadros de hipoalbuminemia. Los cambios luminales de la vesícula biliar se agrupan según las características ecográficas que van a proyectar sombras acústicas, ¿no? Desde que son los cuadros de la litiasis, la neurobilia, neumobilia y lo que no proyecta propiamente lo que son los pólipos, ¿no? Que siempre vamos a encontrar, seguidos de eso de lo que son los adenomas y propiamente lo que es el barro biliar que es frecuente encontrar.
Así como podemos ver en esta imagen, nosotros cuando tengamos dudas si es un pólipo o es un cálculo, al paciente lo cambiamos de posición. Lo cambiamos de posición, téngalo por seguro que el cálculo va a cambiar sí o sí, el pólipo no. Entonces es una forma de poder nosotros diagnosticar o diferenciar ciertos tipos de patologías cuando tengamos algún problema de duda diagnóstica. En esta imagen podemos apreciar lo que son la presencia de barro biliar, que esto también va a cambiar con el componente gravitacional, que es el cambio de posición del paciente. Entonces nos va a ayudar a nosotros a ver si es que es un problema netamente de pared o tal vez hay un engrosamiento, sobre todo en los casos que es cuando hay barro biliar escaso y cambiándolo de posición nos va a ayudar a nosotros bastante a llegar a un diagnóstico. La litiasis biliar, principalmente estos cálculos están formados por colesterol y por pigmentos biliares, ¿no? Sus características ecográficas van a ser definidas por ser estructuras hiperecogénicas, ¿no? Y intravesiculares. El tamaño van a variar, la forma también van a variar, pero proyectan lo que es una sombra acústica posterior que es típica y lo que nos ayuda a diferenciarlo de otros tipos de patología. Asimismo, también podemos encontrar patologías de la vía biliar donde está la dilatación de los conductos biliares intrahepáticos y esto se puede originar o origina una imagen, ¿no? En forma de medusa, que lo conocemos también nosotros en la parte abdominal, en los casos de hipertensión portal. En la parte ecográfica nosotros también hablamos de ese término de cabeza de medusa. eh, Propiamente en la ecografía cuando vemos afectaciones de los conductos biliares. Dentro de la dilatación de la vía biliar extrahepática puede ser secundaria, uno, a obstrucciones por cálculos biliares o procesos infecciosos o procesos neoplásicos, ¿no? Que se originan por procesos de compresión propiamente de esta patología. El hallazgo ecográfico más importante es la dilatación del colédoco, que se da mayormente más del 50% del diámetro de la porta a nivel del ilio. Entonces, conocer la ubicación del colédoco ecográficamente nos va a ayudar a nosotros a diferenciar cierto tipo de patologías y orientarnos a un diagnóstico más preciso. Otro de los órganos evaluados es el páncreas. Se relaciona propiamente este órgano con la cara anterior de la cavidad posterior de los epiplones, la cara posterior del estómago y la cara inferior del lóbulo hepático izquierdo. Correspondientemente también o contiguamente está lo que es el epiplón mayor y el colon transverso. Por su cara posterior se va a relacionar este órgano básicamente con la parte vascular, con la vena esplénica en el sentido transversal y con la vena cava y la vena y la arteria mesentérica superiores, asimismo con la aorta en sentido longitudinal. Entonces, eso de las relaciones anatómicas va a ser muy importante para ubicarlo el páncreas. Y eso cuando realizamos la práctica, a veces si nosotros vamos a buscar directamente el páncreas no lo vamos a encontrar y sobre todo en los pacientes que no tienen una adecuada preparación para la ecografía va a ser mucho más difícil. Entonces, si nosotros nos guiamos por la ubicación de la arteria, de la aorta, activamos el color Doppler, vamos a ver el latido que se va a visualizar en la pantalla. Entonces, sí o sí, por encima de la arteria aorta lo vamos a encontrar el páncreas. Si fuimos basculando lo que es el traductor, llegamos a ubicarlo propiamente. Entonces, es una de las técnicas que podemos utilizar. Otra de las formas es ubicar lo que es el estómago. Una vez que ubicamos el estómago, debajo de ello se encuentra. Entonces, las relaciones anatómicas es muy importante para la ubicación del páncreas. El páncreas se observa como un órgano homogéneo, hiperecogénico, con una relación al parénquima hepático, en la cual en ciertas condiciones normales no se va a visualizar lo que es el conducto de Wilson, pues, ¿no? Pero excepcionalmente podemos encontrar cierto tipo de patologías, sobre todo en la cabeza del páncreas, porque una pasa por ahí el conducto de Wilson, porque eso nos puede dar sospecha de alguna obstrucción cuando lo visualicemos este conducto que puede estar dilatado. Dos, las patologías malignas se desarrollan en la cabeza del páncreas, entonces es muy importante nosotros ubicar este órgano, sobre todo lo que es la cabeza del páncreas. Y aquí en esta imagen podemos ver que en esta zona se encuentra lo que es la aorta, por encima de eso está la parte vascular eh, que se relacionan con el páncreas, la arteria y la vena mesentérica y la esplénica propiamente. Y asimismo tenemos en esta zona ubicada lo que es la cabeza, el cuerpo y no se logra visualizar lo que es la cola del páncreas. Con su relación con la parte superior, vamos a ver que se encuentra lo que es el hígado, sobre todo el lado izquierdo.
En los estudios ecográficos se relaciona de acuerdo a los cortes que se van a realizar. En los cortes transversales en el epigastrio, en sentido que el traductor a la altura de la hipófisis sifoides y localizando lo que es el tronco celíaco, es una referencia que podemos utilizar nosotros, como les mencionaba yo, para poder ubicar lo que es el páncreas, así como también otra, referencia anatómica es lo que es la vena esplénica, que se puede visualizar o lo podemos ubicar anterior o superior, lo que es en la parte de la ecografía con respecto a lo que es a la aorta. Los cambios focales del páncreas se van a agrupar en cambios focales anecogénicos, hipoecogénicos e hiperecogénicos. En los anecogénicos van a ser los quistes, pseudoquistes que se pueden dar o como las neoplasias quísticas. Asimismo, los hipoecogénicos tenemos la pancreatitis focal o los carcinomas o el tumor neuroendocrino. Y en los casos también se puede dar con la metástasis. Y en los casos de las hiperecogénicos son pseudoquistes calcificados, cálculos que se encuentran en los ductos o hemangiomas o ciertos tipos de calcificaciones, como lo podemos visualizar en las imágenes en la pantalla. Otro de los órganos que visualizamos o que evaluamos que tiene la misma evaluación con respecto al hígado es el vaso. El vaso es un órgano subfrénico situado en lo que es en el hemiabdomen izquierdo. Anatómicamente su superficie es craneal y está en contacto con el hemidiafragma izquierdo y la medial de la parte del estómago, ¿no? Guarda relación mucho con la cola del páncreas. Entonces, cuando nosotros queramos evaluar páncreas y no lo podemos ubicar según la topografía ecográfica, cuando queremos evaluar propiamente el órgano, el páncreas, podemos visualizarlo o evaluarlo continuamente con el vaso, ya que esto va orientado al hilio del vaso y eso nos va a ayudar a nosotros a hacer una evaluación más completa. Para una correcta valoración del vaso es necesario obtener los cortes longitudinales y los cortes transversales, ¿no? En inspiración, porque este órgano tiene que descender por el llenado de aire, lo que son los pulmones. Y esto tiene que ser de manera mantenida, como lo hicimos en la práctica, así el vaso va a poder descender y así podemos visualizarlo en toda su extensión. En los cortes longitudinales tiene una forma semilunar, como podemos apreciarlos en la imagen, y sí o sí siempre tenemos que obtener la imagen del hilio del vaso. Si no obtenemos esta imagen, va a ser difícil de nosotros poder medir, hacer una medida exacta. Y siempre va a estar guardando relación con lo que es el riñón. A veces se puede observar ciertas estructuras con la misma congenicidad del vaso, ¿no? En alrededores propiamente del hilo esplénico. Generalmente se da de bordes bien definidos y suelen tener la misma vascularización del vaso. Estas estructuras corresponden a vasos supernumerarios. Hay pacientes que sí presentan, por ejemplo, acá podemos ver en la imagen, una imagen similar con las mismas características ecográficas propiamente del vaso, que tienen una cierta característica de similitud ecográficamente y eso se da porque son vasos supernumerarios, ¿no? Y eso está dentro de la normalidad, dentro de las variantes anatómicas que se pueden encontrar en los pacientes. Alteraciones ecográficas focales que se pueden dar en la evaluación del vaso, según el patrón ecográfico pueden presentarse de diferentes formas, desde anecogénicas, hipoecogénicas o hiperecogénicas. Hay afectaciones cuando hablamos de esplenomegalia, es cuando el vaso mide más de 12 centímetros de su eje en la parte longitudinal. Entonces, las causas que pueden originar esplenomegalias son diversas, pero nos podemos orientar desde las causas hematológicas, que son linfomas, más frecuentemente, o la policitemia, de las causas infecciosas, va desde el paludismo, la tuberculosis, la leishmania, la endocarditis, las causas congestivas, y propiamente la cirrosis hepática, la hipertensión portal, las causas metabólicas, y también tenemos la parte de los tumores, ¿no? Podemos observar ciertas características en el vaso cuando sobre todo se afecta el tamaño. Va a estar dado por imágenes nodulares en la proximidad del ilio, ¿no? Que corresponden en pacientes, ¿en quiénes? En los pacientes con presentan linfoma. Ahora, si nosotros encontramos alteraciones ecográficas focales anecogénicas y hipoecogénicas, destacan la presencia de quistes esplénicos de tamaño variable. Esto va a ser importante a nosotros diferenciarlo con lo anterior,
porque nos va a ayudar a ver si es una patología maligna o benigna. Como podemos comparar en ambas imágenes, donde hay una afectación propiamente del hígado en esta zona, a diferencia que en esta imagen no, sino vemos una imagen quística, que ambos están haciendo un aumento del tamaño del vaso, pero las causas son diversas, las causas son diferentes, o incluso estamos hablando de malignidad y benignidad, que ambas afectan propiamente el vaso. Entonces no hay una patología definida que nos diga que cierto tipo de afectación es sinónimo de tal patología. La metástasis esplénicas son raras, pero predominantes con características hipoecogénicas, ¿no? Que pueden ser únicas o múltiples. Las más frecuentes son lo que son del melanoma. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver en el borde superior del vaso, una cambios de cogenicidad propiamente en el parénquima, como podemos ver acá en el borde inferior del vaso, también cambios de cogenicidad con respecto a su parénquima. Vemos que son imágenes no son bien definidas, bordes irregulares, con características incluso hasta heterogéneas que nos pueden hacer sospechas de una metástasis esplénica que se puede estar dando. Cuando evaluamos la parte de riñón, recuerdan que también se hace comparativo cuando el riñón derecho se compara con el hígado y con el riñón izquierdo se compara con el vaso. Ecográficamente o su ecogenicidad casi son similares. Las que van a cambiar siempre la ecogenicidad va a ser el vaso o va a ser el hígado. Mayormente se da predominancia a lo que es en el hígado. Dentro de esta ecografía es muy importante evaluar los espacios, el hepato renal y el espleno-renal para cuando hablamos de la ecofase. Los lóbulos, o las variaciones anatómicas que se pueden dar dentro de la normalidad son las lobulaciones fetales persistentes. Estas lobulaciones se encuentran en cierto tipo de pacientes y se da y está dentro de la variación normal. No es una patología que se esté presentando, como podemos ver en esta imagen. Estas lobulaciones son normales dentro de la variante anatómica del riñón. Desde los efectos parenquimatosos se da en la afectación por la unión de ciertos esos lóbulos que no se llega a formar estructuralmente el riñón por completo, se quedan estos defectos parenquimatosos como podemos ver acá en esta imagen. Entonces es una variante dentro de lo normal que podemos encontrar. Otros son la hipertrofia de la columna de Bertin, que también se aprecian en ciertos tipos de pacientes, como vimos en la clase inicial. También tenemos la duplicidad pielogallicial, que podemos ver en esta imagen, que son dos sistemas distintos que están trabajando de manera simultánea en un mismo riñón. Entonces, son patologías que dentro de de la evaluación van a estar dentro de la normalidad anatómica que se puede dar en estos órganos. Asimismo, también tenemos el riñón en herradura, que su locación suele ser más baja o unidos por sus propios polos inferiores, pasando por delante de la aorta y por debajo de la mesentérica inferior. Esta es una anomalía congénita más frecuente del tracto urinario y se predomina en varones con una razón de 2 a 1, ¿no? También tenemos lo que es la ectopia renal, el megauréter congénito. Entonces, esa última patología sí es lo que necesita ya un tratamiento oportuno y esto se pueden diagnosticar en las ecografías de gestantes. Recientemente he encontrado un paciente que tiene un megauréter congénito. Aparentemente es por una afectación propiamente de la unión entre el uréter y la vejiga. Entonces es un paciente que se ha derivado para que le puedan realizar una evaluación más profunda y así posiblemente poder hacer lo que son las intervenciones quirúrgicas tempranamente, ¿no? Dentro de las alteraciones difusas están las alteraciones que van a ser de imágenes hipoecogénicas o imágenes hiperecogénicas. Las alteraciones difusas propiamente del parénquima renal van a ser de la insuficiencia renal aguda, de la pielonefritis, de la trombosis de la vena renal o lo que es el riñón hipoplásico, ¿no? Y la insuficiencia renal transitoria. De las imágenes hiperecogénicas tenemos la insuficiencia renal aguda, la nefropatía diabética, el mieloma múltiple y la nefropatía por AINES, que también se encuentran. Asimismo, los pacientes que tienen la pielonefritis crónica. Entonces, nosotros tenemos que diferenciar mucho las patologías que se dan a nivel del parénquima y a nivel del seno renal. Entonces, la mayoría de patologías o afectaciones de carácter, de patologías crónicas que se puedan estar dando o patologías sin ninguna sintomatología son mayormente en la parte del parénquima y en las
Para las patologías agudas, como las obstrucciones, que es la causa más frecuente, se da en la parte del seno, en la pelvis renal, por obstrucción propiamente, que sean por los cálculos, ¿no? Dentro de las alteraciones circunscritas o focales del parénquima renal, a diferencia de las difusas, en las anecogénicas tenemos los quistes simples, que son los más frecuentes y asintomáticos que se pueden encontrar en los pacientes, la poliquistosis renal, los quistes ectópicos, hematomas o linfangiomas, entre otro tipo de patologías. Dentro de las lesiones hipoecogénicas tenemos lo que es el adenoma renal y la metástasis que se dan en los pacientes. Las hiperecogénicas también tenemos lo que es el carcinoma renal y ciertas lobulaciones que se pueden presentar dentro de una variante normal que se pueden encontrar en ciertos tipos de pacientes, así como tenemos las lesiones hiperecogénicas, ¿no? Estas lesiones pueden afectar hasta metástasis de ciertos tipos de cánceres o la formación de ciertos tipos de calcificaciones en el parénquima. Entonces acá podemos ver imágenes donde hay una afectación de un quiste y la ubicación. La ubicación es muy importante. Tenemos que diferenciar si es que es en el seno renal o que es en el parénquima renal. Porque si es en el seno renal, estamos hablando de una dilatación pielocalicial, de una obstrucción propiamente dentro de los conductos que forman este propio sistema, o es una afectación propiamente del parénquima, que en este caso es una imagen de un quiste que podemos evidenciar en ambas ecografías. Los quistes simples o serosos están presentes hasta el 50% de la población mayor de 50 años. Son benignos. De etiología desconocida, la mayoría no requieren tratamiento, salvo los que sean sintomáticos y pueden tener una localización cortical, subcapsular o parapélvicos, ¿no? De su seno renal. Dentro de los cuales tenemos los más frecuentes son las ubicaciones corticales, como podemos ver en la imagen, que van desde una afectación simple o de un quiste único a quistes múltiples que se pueden dar. La clasificación que podemos utilizar o que podemos adaptar para este tipo de ecografías de las Wozniak. Esta clasificación es la más aceptada que se puede utilizar para los quistes, que van a darse por categorías, donde vamos a tener el tipo uno, tipo 2, 2F, 3 y 4. Cada una de ellas nos va a diferenciar o nos va a dar unas características ecográficas que nosotros lo podemos clasificar de acuerdo a su ubicación, de acuerdo a sus bordes, de acuerdo a su contenido, que si hiperecogénico, hipocogénico, si tiene septos, si la pared está engrosada o no está engrosada. Entonces, esto nos va a indicar, uno, el tipo dentro de esta clasificación; dos, el seguimiento que tenemos que tener con este paciente, si tiene alto índice de que puede ser maligno o benigno. Es muy distinto hablar de un Bosniak 1 a comparación de un Bosniak 4, pues, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros más que todo para hacer el seguimiento de nuestros pacientes. El carcinoma de las células renales representa el 30% de las tumoraciones hiperecogénicos renales, como podemos ver acá en la imagen. Es esta presentación desde cuadros más simples como a cuadros más complejos, donde vemos la formación en la zona cortical que se está dando de este riñón, con una afectación de efecto de masa también a los órganos subyacentes, así como también vemos aquí una pérdida de la formación o de la estructura propiamente de la corteza de lo que es el riñón, que con el efecto de masa que está generando propiamente dentro de este órgano, está generando una dilatación dentro del sistema pielocalicial. Las alteraciones ecográficas del seno renal van a ser desde lo que es la salida del uréter, a veces que pueden reconocerse, como también no, así como también las alteraciones que se pueden dar por obstrucciones, que va a generar lo que es la congestión ureteral o la hidronefrosis, pero esto todo se resume en lo que es en una clasificación de grado uno, grado 2, grado 3 y grado 4. Cada una de ellas va a tener afectaciones propiamente en la formación de la estructura del riñón. Entonces, en el grado uno tenemos que el parénquima, por lo general, en estos grados no está afectado. Los cuellos de los cálices tubulares están ligeramente dilatados, pero no deformados dentro de la ecogenicidad del seno renal. O sea, en estadio uno, por lo general, no hay afectación de la estructura, más allá de una leve dilatación que se puede dar en el sistema pielocalicial. En el estadio 2 hay un adelgazamiento del parénquima renal que genera lo que es una corteza atrófica. Por lo general,
hay una afectación de mayor de 0,8 centímetros. Los cáliz y las pelvis están más dilatados en comparación al estadio 1, pues, ¿no? Y estos ya se notan ecográficamente en mayor magnitud. En el estadio 3, la pelvis renal está dilatada en forma quística y deformada, una atrofia parenquimatosa renal muy importante marcada. Y en el estadio 4 ya no reconocemos el parénquima renal y solo se visualiza lo que es la pelvis renal bien dilatada. Como podemos evidenciar en las imágenes, donde hay un inicio, el riñón no pierde su estructura, tenemos dilatación del sistema pielocalicial, pero la corteza está conservada, el parénquima está conservado del riñón. Conforme vamos avanzando, vamos viendo que hay una pérdida de formación propiamente de la corteza del riñón y hay una dilatación del sistema pielocalicial. Acá podemos ver una pérdida total de la conformación de la estructura del riñón, ¿no? Propiamente. Entonces, asimismo, otros hallazgos relativamente frecuentes de la pelvis renal es la ectasia piélica, ¿no? O la dilatación de la pelvis renal, que es frecuentemente en los niños y puede ser la expresión de cambios fisiológicos asociados a cierto criterio que se puede dar dentro del crecimiento o desarrollo de esta pelvis, ¿no? Por lo contrario, podría ser parte de un cuadro obstructivo. Sobre todo hay niños que forman cálculos, ¿no? Y podemos ver obstrucciones que pueden generar dilatación propiamente, tan severas que se ven con cuadros de hematuria en cierto tipo de pacientes. Los cálculos se caracterizan en la ecografía renal, son hiperecogénicos y suelen estar bien delimitados y se proyecta una sombra acústica posterior. Esto es muy importante saberlo porque nosotros cometemos muchos errores en lo que son cálculos. A los vasos sanguíneos que se ven similares a los cálculos le decimos cálculos, pero no encontramos lo que es la sombra acústica posterior. Nosotros para hablar de cálculos sí o sí tenemos que hablar de sombra acústica posterior. Si no visualizamos no podemos hablar de cálculos. En otras ocasiones, la litiasis se pueden visualizar lo que es en la unión del uretero vesical, propiamente por la obstrucción que se puede dar. Y esto es donde utilizamos el color Doppler que les mencionaba yo en la primera clase, donde es el jet ureteral, que se visualiza al momento del vaciamiento que se da desde el riñón hasta la vejiga. Tiene que darse bilateral o se tiene que apreciar en ambos lados, pues, ¿no? Como podemos ver en esta imagen acá. Entonces, al ver esta imagen, esto, si lo vemos en tiempo real, va a proyectar un jet lateral hacia la parte interna de la vejiga, a diferencia que el otro lado no, porque es la presencia de un cálculo que puede estar obstruyendo lo que es la llegada de la orina de este riñón. La vejiga es un órgano que ecográficamente es fácil de estudiar, porque se visualiza en doble plano para hacer las medidas transversal, longitudinal y anteroposterior, y lo otro que es medir la pared de la vejiga, que eso nos va a ayudar bastante. Esta pared por lo general va entre 3 a 6 milímetros. La pared sí o sí se tiene que medir con la vejiga llena. Con la vejiga vacua no lo podemos medir porque ese valor puede llegar hasta 10 milímetros y eso no es un parámetro ecográfico para evaluarlo. Sí o sí tiene que ser con la vejiga al tope cuando el paciente tiene ganas de ir al baño. Eso es lo que les hablaba yo, el jet ureteral que aparecen en los pacientes y eso nos ayuda a descartar patologías obstructivas que pueden darse por ciertos tipos de cálculos. Entonces, pacientes que visualizamos cálculos en los riñones y que tienen un dolor, ya sea en el lado derecho o al lado izquierdo, nosotros tenemos que descartar si hay patología obstructiva o no para ver el tratamiento que se puede dar y con esto nos podemos ayudar lo que es en primer nivel. Dentro de la pelvis masculina se estudia lo que son cortes longitudinales y transversales para la valorización de la vejiga, las vesículas seminales y la próstata. La ecografía de vejiga se puede hacer simultánea con la próstata para poder en esa doble imagen hacer ambas mediciones de ambos órganos, como también de manera independiente. Entonces, esto es muy importante a nosotros para poder evaluar las características de la próstata, cómo está afectando la próstata a la vejiga, porque vemos en ciertos tipos de pacientes o en grados avanzados de la próstata que se proyecta la parte interna
de la vejiga, generando un efecto de masa y generando más presencia de molestias en nuestros pacientes. Y en la pelvis femenina, de igual modo, se va a visualizar lo que son cortes longitudinales y transversales para estudio de la vejiga, el útero y los anexos. Esta visualización, más que todo, es para ver en los espacios virtuales que hay, pues, ¿no? En el espacio entre la vejiga y el útero, y entre el útero y el recto, para ver si hay presencia de líquido o no hay presencia de líquido, lo que puede estar generando cierto tipo de patologías que se pueden evidenciar ecográficamente, o como también en pacientes con traumatismos abdominales cerrados, que también puede verse líquido libre en esta zona. Las principales hallazgos dentro de patológicos en la vejiga vejiga se agrupan de acuerdo a la parte que le afecta propiamente de la vejiga, o a la característica ecográfica. Vamos a ir desde las afectaciones de los divertículos o los pseudovertículos, que pueden estar generando cambios en la pared de la vejiga, como la distensión por retención de la orina o globo vesical, ¿no? El engrosamiento de la pared de la vejiga puede estar asociado también a cierto tipo de patologías, como el carcinoma propiamente de la vejiga, o los tumores vesicales de con pólipos, que también pueden estar presentándose. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un procedimiento invasivo de la vejiga, por ejemplo, en algún momento se realizan pacientes que tienen con globo vesical, te encuentras en primer nivel de atención y no le puedes colocar la sonda, ya intentantes con sonda Nélato, con la sonda este, típica que siempre se utilizan para para desobstruir ciertos tipos de cuadros, y no lo podemos realizar, podemos hacer una punción suprapúbica para drenar en cierta medida la cantidad de orina que puede estar generando esa distensión, y eso nos podemos guiar con la ecografía. Y la ecografía nos va a ayudar a nosotros para no cometer errores, y otro para ver qué otras patologías puede tener la pared de la vejiga, porque por realizar un procedimiento invasivo también podemos estar complicando cierta patología de fondo que tenga el paciente, y que no se ha dado cuenta hasta ese momento, pues, ¿no? Entonces, la vejiga, como se mide, lo que son en dos imágenes paralelas, donde vemos en corte el transversal, en corte longitudinal y el corte anteroposterior. Entonces, esto nos va a ayudar, uno, a tener una vejiga bien distendida, también para medir la pared de la vejiga, como también para evaluar las características ecográficas de la pared, como podemos ver en esta imagen, en comparación a la primera, donde vemos bordes bien delimitados, contiguos, que tienen un sentido uniforme, a diferencia que en esta imagen no vemos pérdida de la forma de la pared de la vejiga. Entonces, esto puede estar afectando en patologías malignas, como cánceres o carcinomas, que se pueden estar desarrollando en la pared de la vejiga. Asimismo, la distensión o por retención de orina o de globo vesical, o el engrosamiento de la pared de la vejiga, o en los casos de carcinoma de vejiga o tumores vesicales, se pueden apreciar lo que es en la ecografía de vejiga. Podemos ver en esta imagen, donde vemos una imagen heterogénea con bordes irregulares, que se proyecta desde la zona de la base de la pared de la vejiga, que puede estar presentándose a un pólipo, como también podemos ver formaciones irregulares especuladas, que se pueden asociar a carcinomas de la vejiga, que también se están proyectando desde la pared de la vejiga propiamente. Entonces, asimismo, entre los hallazgos ecográficos intravesicales están los que son, uno, los cuerpos extraños, como que es en el globo de una sonda vesical, que en los casos de los pacientes que lo colocamos, inyectamos mayor cantidad de líquido de lo permitido y se pueden romper, entonces podemos visualizarlo, como también la presencia de sangre, coágulos, pus, o incluso la formación de cálculos. Y esto lo podemos visualizar con las características ecográficas que hemos venido aprendiendo en las anteriores clases. Otro de los órganos evaluados dentro de la pared abdominal, vemos la próstata. La próstata por lo general mide 5 centímetros de diámetro en la parte transversal, sobre todo lo que es en su base, 3 centímetros de diámetro longitudinal y 2 centímetros de diámetro anteroposterior. Pesa 200 gramos, y la ecografía suprapúbica es de primera elección en este tipo de estudios, pero se tiene que realizar con la vejiga llena. No se puede realizar con la vejiga vacua, porque necesitamos
mejorar la calidad de imagen. Y una de las formas de mejorar la calidad de imagen es con la vejiga llena. Asimismo, cuando queremos realizar ecografía de útero en la parte con el traductor abdominal, sí o sí tenemos que tener la vejiga llena. Si no, no se va a visualizar una buena calidad de imagen. Para ellos tenemos los grados de la próstata que van a cambiar de acuerdo a su volumen o a su diámetro anteposterior, que ya anteriormente lo hemos estudiado, pues, ¿no? Entonces es importante destacar que la ecografía de próstata no tiene ninguna indicación de valoración diagnóstica con respecto al cáncer de próstata. O sea, con el grado que nos da a nosotros no nos indica si el paciente tiene cierto grado de malignidad o no, sino que nos ayuda a nosotros a conocer uno el tamaño para ver el tema de obstrucción que puede estar generando, dos las características ecográficas que nos puede dar, nos da indicios nada más de valorar en algún momento la posibilidad de otros estudios adicionales para poder llegar a un diagnóstico de un cáncer de próstata. Pero con ecografía nosotros no hacemos diagnóstico de cáncer propiamente de la próstata, ¿no? Entonces acá tenemos una imagen. Entonces, un cuadro resumen de todos los órganos que se van a evaluar, sobre todo de la parte vascular en mayor predominancia, eh, que nos puede dar las medidas como base, como estándar nosotros para guiarnos, desde el páncreas, la próstata, el riñón, la vía biliar principal, lo que son las venas que conforman la parte del sistema hepático, asimismo como es el vaso y el hígado, pues, ¿no? Entonces, estos cuadros podemos revisarlos siempre ya que estas medidas son estandarizadas y nos van a ayudar a nosotros para realizar un buen diagnóstico. Es importante que nosotros valoremos de manera individual cada cierto tipo de pacientes, porque esto va a variar de acuerdo, uno, la edad del paciente, dos, la condición del paciente, tres, si es que está preparado o no el paciente para la ecografía, porque si no vamos a tener errores en el momento de hacer las mediciones cuando no tengamos una buena calidad de preparación del paciente. Entonces acá tenemos una imagen para poder visualizar o valorar cada cierto tipo de órgano y qué posición tiene que adoptar el traductor, cómo debemos colocar el traductor en el abdomen del paciente para poder nosotros realizar una buena calidad de imagen, desde la obtención de la parte vascular en la parte hepática, como también tenemos la visualización de la vesícula, la visualización del riñón, del hígado, la visualización del páncreas, la visualización del sistema hepático, es suprahepático, propiamente del hígado, la ubicación de lo que es el colédoco, ubicando lo que es el signo de Mickey Mouse, como también la forma comparativa que podemos hacer con ciertos órganos. Entonces, esas imágenes ustedes lo pueden utilizar para guiarse, para ubicar ciertos tipos de órganos. Acá también tenemos otras imágenes donde nos vemos de manera comparativa la ubicación del traductor para visualizar lo que es el hígado con respecto al riñón derecho y el vaso con respecto al riñón izquierdo, así como también visualizar lo que es cómo debemos colocar el traductor para poder visualizar lo que es el útero con respecto a la vejiga, así como también para poder visualizar lo que es el jet ureteral juntamente con de manera longitudinal poder visualizar si hay líquido libre en el espacio entre el útero y el recto. Y en el caso de los varones, poder visualizar la próstata con respecto a la vejiga, si hay un efecto de masa o no hay un efecto de masa, o si hay una afectación en la pared propiamente de la vejiga. Entonces, eso sería por el día de hoy este refuerzo que hemos realizado con respecto a la parte abdominal, que lo vamos a poner en práctica el día 18 del próximo mes, juntamente con las otras teorías que vamos a ir avanzando, que es con el tema de las gestantes. Entonces, la ecografía abdominal es muy importante nosotros conocer lo básico y a raíz de eso podemos partir para poder realizar estudios más completos, ¿no? Si nosotros no conocemos lo básico de la ecografía o no sabemos realizar los cortes básicos que debemos utilizar para realizar una ecografía, si queremos aprendernos lo más completo, no vamos a saber ni cómo llegar. Entonces, el día de la práctica que hicimos, la primera práctica que hicimos, ustedes se dieron cuenta que si nosotros movemos el traductor, balbuceamos lo que es el traductor, nos va a ayudar bastante a nosotros para llegar a a una ubicación más precisa del órgano. Y si aún más el paciente tiene una preparación previamente, vamos a tener una mejor calidad de imagen. Entonces, no hay que desesperarnos en algún momento cuando a veces no logramos visualizar el órgano. Simplemente lo que tenemos que tener es más práctica. Siempre hay que practicar en todos los pacientes, ya que este tipo de exámenes auxiliares no daña al paciente, ¿no? No hay un efecto negativo en el paciente por el número de veces que tú lo realices. Entonces sería muy importante que replicarlo en todos sus lugares de trabajo para que puedan ustedes
priorizar la atención de sus pacientes y así llegar a un diagnóstico más preciso. ¿Tienen alguna duda o algún con respecto a la clase del día de hoy? Me lo pueden hacer llegar activando su audio, si no lo pueden dejar por mensaje. Si no hay ninguna duda, entonces damos por concluida la clase. Solo nos quedaría una teoría más para poder luego ya programar lo que son las clases, las prácticas.